Yo le voy a decir aquí. ¿Es doble N o doble C? Problema. ¿Y ahora? ¿No se puede? El material. Ya pongo transmitir, ¿verdad? Sí. Diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para enmurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Se ve mejor, doctor. Así, así. Cuando pierda toda la partida, Con la luz, creo. cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pues buenos días, amigas, amigos de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo y hoy arrancamos un poco distinto. Yo le ofrecí disculpas aquí a los doctores. Son dos personalidades pues de nuestro sistema de salud y les dije, oiga, discúlpeme, pero yo quiero arrancar con esto para que vean que el aislamiento luego empieza a provocar algunas locuras. Bueno, pues yo aquí arranqué, dejé
por un momento la seriedad, pero es que pues también debemos llevarla, yo creo, con mucha calma, con tranquilidad, hasta con alegría. Hoy están con nosotros panelistas de súper mega lujo para hablar del coronavirus hablando pero con expertos, porque ahora en las redes sociales uno encuentra cada información que en lugar de informarte, pues te distorsiona precisamente lo que debes saber. Y por eso pensé que era muy importante hablar del tema, pero con gente que sí sabe, que nos puede orientar, que nos puede decir qué es lo que está pasando y qué es lo que debemos hacer para cuidar a nuestra familia y a nosotros mismos. Le quiero dar la bienvenida al doctor Arturo Carrillo Muñoz. Él es médico cirujano de la Universidad Autónoma de Baja California. Arturo es especialista en cardiología y ecocardiología, adscrito al Servicio de Urgencias del Hospital de Cardiología del Hospital Siglo XXI y del Seguro Social. Y bueno, pues cuando yo le decía al doctor Carlos Eduardo que tendríamos a Arturo, dijo, no, pues es una eminencia. Yo te agradezco mucho, Carlos, que hayas aceptado la invitación y que Arturo también estés con nosotros. Gracias. Carlos es especialista en medicina crítica, adscrito al Hospital Civil Aureliano Valdivieso, es urgenciólogo, es intensivista, adscrito, ya lo dije, al Hospital Civil y también al Hospital Militar que tenemos aquí en los Valles Centrales, en Oaxaca. Así es que, Aurelio, sí, ¿qué dije otra cosa? Bueno, es Aurelio Valdivieso. Bueno, amigas, amigos, yo les agradezco mucho y platicamos de que haríamos por lo menos un par de rondas y un cierre para escuchar a estos especialistas. Hay tantas cosas que yo ni siquiera me quiero meter en Honduras. Yo les pediría nada más que pudiésemos hablar del tema lo más coloquialmente que sea posible, porque luego la gente se pregunta, ¿qué es un coronavirus? ¿Cuál es un cuadro clínico característico de una enfermedad ocasionada por coronavirus? ¿Cómo podemos saber si los síntomas que se presentan son ocasionados por un coronavirus? ¿Son específicos estos síntomas que se tienen? Gracias de verdad otra vez por estar con nosotros. Y si no tienen inconveniente, empezaremos con el doctor Arturo Carrillo para darles otra vez la bienvenida. Y no sé con qué quieras arrancar, mi querido doctor. Te escuchamos con mucha atención. Gracias, ¿cómo estás, Benjamín? Querido Carlos, muchas gracias, mucho gusto a todos tus fans, toda la gente que te está viendo, que seguramente ha de ser mucha de tu arduo trabajo como servidor de nuestro México querido. Bueno, agradeciéndote la invitación y pues sí, lamentablemente hay mucha información encontrada sobre este problema. De repente salimos expertos en epidemiología, expertos en economía de salud, expertos en cómo controlar una pandemia y hay mucha información alrededor de esto. Estamos ante un problema mundial grave en el aspecto de que mucha gente está siendo afectada. Y vaya, bueno, no es la primera vez que el mundo se enfrenta a una pandemia, ¿no? En 1918 estuvo la pandemia de influenza, la pandemia de la pandemia del virus español, y bueno, ha habido varias pandemias en el mundo y esta pues no es la excepción. Voy a hablar un poquito, tal vez sea un poco difícil de comprender esto, pero ¿qué es un virus? O sea, es la primera pregunta de lo que tiene que saber la gente es ¿qué es un virus? Porque no saben o no sabemos en general cuál es la diferencia entre un virus, una bacteria, un parásito, ¿sí? Un virus es un organismo que está creado por proteínas y que de una forma sencilla requiere de un huésped, una célula, para poderse volver infeccioso.
Y esto lo hace a través de una serie de proteínas que está en su tapa. Y mediante receptores y mediante una comunicación directa entre el virus y la célula que va a infectar, permite que este virus descargue su material genético, que en este caso el coronavirus nuevo o el nuevo coronavirus es un virus RNA. El RNA es material genético que lo que hace es que el virus descarga ese material genético sobre la célula y ese material genético se adapta dentro del material genético celular y cambia la funcionalidad de la célula haciendo una lesión. Los virus tienen tropismo, es decir, hay virus que son preferentemente o que prefieren algún órgano. Hay virus que prefieren el hígado, hay virus que prefieren el pulmón, hay virus que prefieren el corazón, hay virus que prefieren el sistema nervioso central. Y lamentablemente este virus se han documentado hasta desde el punto de vista anatomopatológico, y hay cuando menos un par de artículos en donde describen los hallazgos de necropsias de pacientes fallecidos por COVID-19, en donde se ve no nada más es un virus que ataca al pulmón, es un virus que ataca al corazón, es un virus que ataca al sistema nervioso central, es un virus que evidentemente es sistémico. Y de ahí parte pues la gravedad de esto, ¿no? Y la lesión y lo que causa es un proceso inflamatorio muy importante, un proceso inflamatorio de trombosis, es decir, provoca la formación de coágulos, y entonces la gente que fallece de eso, pues fallece de una forma muy estrepitosa, muy rápida y con pocas posibilidades de salir adelante. Entonces, ¿de dónde salió este virus, no? Ya los chinos salieron diciendo que se los implantaron los gringos y bueno, se hizo un relajo, pero desde el punto de vista de antecedentes se ha visto que este virus o tipos de coronavirus ya han sido aislados sobre todo en murciélagos. Ya hay evidencia también de coronavirus respiratorios humanos, es decir, pudo haber sido un virus animal que haya por algún motivo mutado y se volvió desde el punto de vista infeccioso susceptible a la infección al ser humano. Aparentemente, y bueno, no sé aquí Carlos qué otra información tiene, el material genético del virus aislado en el murciélago al material genético del virus, del nuevo coronavirus humano, prácticamente tiene una similitud arriba del 90%, es decir, no es exactamente el mismo, pero es una similitud muy. Entonces, de ahí la teoría que nació a partir de un virus nativo del murciélago. Y bueno, pues esta enfermedad evidentemente se volvió un virus muy infeccioso, es un virus altamente resistente a no estar adentro de la célula. No cree que el virus ya, en cuanto no está dentro de una célula, se muere, ¿no? Pues evidentemente para poder funcionar necesita infectar a una célula, pero puede estar hasta 9, 12 horas dependiendo de la superficie en donde se encuentre. Es por eso la insistencia del lavado de manos, es por eso la insistencia de mantener limpio el lugar en donde uno está trabajando, porque el virus puede permanecer varias horas sobre la superficie. Bueno, creo que esto es un panorama general, ¿no? De cómo empezó, qué es un virus, cómo infecta, cómo mutó, y de una manera muy somera, muy general. Hay cantidad de información y de teorías, pero bueno, lo expresé de una manera sencilla ahorita como introducción para que la gente pues lo pudiera entender un poco, lo tuviera un poco más claro. Muchas gracias, mi querido doctor. Te agradezco mucho porque sí, la verdad es que ante tanta información, pues lo que queremos es que nuestra gente que nos sigue en Facebook Live, pues pueda tener información, pero de primera mano, de carácter científico,
diría yo. Y bueno, ya hay algunos cuestionamientos. Saludamos a Anabel Martínez, a David Castillejos, a Yu García. Dice Yu García, ¿cómo podemos salir a comprar comida y tener precauciones? ¿Cuáles serían esas precauciones? Entonces yo de entrada le dejo esta pregunta al doctor Carlos Eduardo y no sé si aparte de lo que acaba de comentarnos Arturo, un poquito para entrar en el contexto de qué es el coronavirus, cuál es un cuadro clínico característico de esta enfermedad provocada por lo que es llamado ya un nuevo coronavirus y cómo podemos saber si los síntomas que se presentan son ocasionados por ese coronavirus, cuáles son específicamente. Gracias, doctor Carlos Eduardo, por aceptar la invitación y te escuchamos con muchísima atención. Gracias, diputado. Estoy de acuerdo con lo que mencionó mi compañero Arturo. Creo que hay a veces algunas disyuntivas respecto a si un virus es un material vivo, o es un organismo, o no está vivo, ¿no? Para aseverar esto, yo creo que podríamos hablar de que es una cadena de ARN que utiliza nuestras células para reproducirse, ¿no? Ya si los virus están vivos o no, lo podemos dejar para alguna otra discusión. Efectivamente, el material genético es muy parecido a un virus que se desarrolló en el 2002 al 2003, también en China, y por eso es que mencionan que es como una especie de primos o de parientes de virus. Comparaciones con el H1N1 que tuvimos en el... Teníamos un medicamento que iniciamos este medicamento y mejorar su sintomatología, que era vivir. En ese momento hubo mucha producción de este medicamento y esto salvó en ese momento la situación, además de que se desarrolló la vacuna muy rápido y eso nos hizo sencilla la contención, ¿no? Y digo sencilla porque sí hubieron muchas muertes, hubo muchas situaciones también de alarma, a lo mejor no se difundió tanto en la sociedad, pero uno como médico que lo vivió, yo fui interno en esos años, me tocó ver algunos familiares de algunos amigos y queridos que fallecieron o que se enfrentaron a esta enfermedad y sí, fue una enfermedad muy fuerte, pero teníamos a esto, ¿no? Teníamos el Tamiflu, teníamos la vacuna y esto nos ayudó y nos levantó desde donde estábamos viendo que todo el mundo estaba teniendo esa enfermedad, inclusive algunos compañeros que la padecieron pudieron reintegrarse a su trabajo sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que en esta situación no tenemos un tratamiento específico o adecuadamente estudiado, todo está basado en algunos esquemas y es por eso, porque viene de un virus del cual no conocemos tantos, ¿no? Que por ahí se parece al del murciélago y eso nos hace mucho más difícil nuestro trabajo a nosotros como médicos, que tenemos que dar únicamente medidas de soporte y confiar en que el sistema autoinmune nos va a ayudar a salir de esto. Pero, ¿qué sucede cuando el sistema autoinmune no responde como queremos, como por ejemplo en los pacientes diabéticos, en los pacientes hipertensos, en los pacientes que tienen un poquito de sobrepeso, ¿no? Los pacientes gorditos que entran en nuestro factor? ¿Y por qué no? En nuestros papás, ¿no? En nuestros papás, en nuestros tíos que ya están superando cierta edad, en donde su respuesta inflamatoria no responde como debería de responder. Ok, o sea, yo tomando esto como panorama general y agregándolo a todo lo que comentó el doctor Arturo, con lo que estoy completamente de acuerdo. Ahora bien, ¿cómo podemos salir a comprar? ¿Cómo podemos integrarnos a la sociedad? Bueno, creo que tenemos autoridades en salud muy importantes, inteligentes, como usted mismo mencionó, señor diputado, allá afuera hay héroes sin capa, hay gente muy inteligente y muy preparada en quienes podemos confiar y que creo que ya está de más ahorita cuestionar lo que ellos nos proponen, lo que ellos nos dicen, sino lo que debemos hacer es confiar en la decisión que ya se ha profesado. En fin,
creo que en las primeras fases de la pandemia podíamos salir a la calle tranquilamente y dejar los cubrebocas para el personal de salud que se enfrente a las personas que no, eh, que no se vengan, que no se hayan protegido adecuadamente y que tengan sintomatología. Entonces nosotros como personal de salud nos vemos obligados a cuidarnos de ellos, ¿no? Pero en la calle era factible poder no usar cubrebocas, poder usar tranquilamente ante la sociedad, tú salir, ir a Sam's, ir a Walmart, ir a donde tú quieras y comprar tus cosas. Son local y ciudadana. Creo que lo más prudente es que usemos alguna especie de cubrebocas nosotros al salir a la calle. No necesitamos un N95, no necesitamos una máscara de antigas o para guerras nucleares o guerras químicas para protegernos, con simplemente un doble cubrebocas de algodón o un cubrebocas hecho en casa. Hay muchos videos para hacer estos cubrebocas en su casa, o si pueden adquirir, que en este momento están muy escasos, adquirirlos adelante y usarlos solamente cuando tengan que salir por alguna necesidad primordial, como por ejemplo ir a comprar alimento, ir a pagar algo al banco, aunque ahorita se han hecho muchas concesiones respecto a esto. Solamente en esos momentos poder integrarse por un momento a la sociedad y poder regresar a su sitio de resguardo, que es su casa, ¿no? Entonces, sí, esa es la forma segura de que hay que movilizarse. Creo que ya en los próximos días se va a hacer un poquito más general que se use el cubrebocas. En este momento en Oaxaca, la verdad, por la cantidad de contagios, yo en lo particular creo que no hay tanta necesidad de usar los cubrebocas, pero si bien nos puede ayudar psicológicamente a no cursar con esta ansiedad, a esta inseguridad, a esto, y tenemos una camisa vieja ahí de algodón que podemos convertirla en un cubrebocas fácilmente, pues que lo hagamos, ¿no? Que lo hagamos, y ya llegarán fases más difíciles que enfrentar en donde tenemos que confiar en estas personas que nos están asesorando, que son eminencias médicas, no son cualquiera persona que haya tenido dificultades para adquirir esos conocimientos o etc, etc. Son personas que se han preparado para este momento, ¿no? Para esta situación. Entonces hay que confiar en ellos, hay que seguir las indicaciones de quedarse en casa, hay que seguir con este tipo de difusión de información sencilla que le llegue a la gente, y sí, sus preguntas que tengan, adelante, ¿no? Entonces yo les recomiendo, y yo creo que en los siguientes días ya va a ser algo generalizado, que usen cubrebocas si van a necesitar salir a algún lugar, que usen Susana a distancia, Susana, pero aquí yo he visto algunas disyuntivas en algunas guías internacionales, recomiendan 1.8 metros de distancia entre personas, y me parece que el gobierno federal recomienda 1.5. No sé, debería haber una especie de un estudio randomizado doblemente con 10,000 ejemplos, etc, etc, para confirmarlo. No sé si haya diferencia con esos 30 centímetros. Aquí lo importante es que se mantengan en su casa, que mantengan sana distancia, y si tienen que salir, yo les recomendaría que sí usaran cubrebocas para andar en la calle, para hacer sus actividades básicas que sean indispensables y que no puedan postergar, solamente en esas situaciones. Muchas gracias. Les recordamos que estamos hablando del coronavirus, pero estamos hablando con expertos. Están con nosotros el doctor Carlos Eduardo López, especialista en medicina crítica, adscrito al Hospital Civil Aurelio Valdivieso y también al Hospital Militar de la 8ª Zona Militar que tenemos aquí en Oaxaca. Está con nosotros también el doctor Arturo Carrillo Muñoz, especialista en cardiología y ecocardiografía, adscrito al servicio de urgencias del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional del Siglo XXI del Seguro Social. Y aprovecho, ya que están ellos, pero ellos representan en esta plática a todo el personal médico del país, y si algo tenemos que hacer es agradecerles precisamente al personal médico, a los doctores, a las doctoras, a las enfermeras, a mucho personal administrativo que está también ahí en los hospitales. Agradecerles, son los héroes del momento, las heroínas del momento, y yo creo que lo menos que podemos hacer es agradecerles que estén ahí, porque pues ya nos lo estarán diciendo, hay pacientes que sí contraen el virus, que en algún momento podrían tener la necesidad de llegar al hospital, y entonces
bueno, pues nosotros estamos pues obligados, yo creo, a hacerles este reconocimiento, agradecerles que estén con nosotros y agradecerles que estén con nosotros no nada más en esta plática, sino que estén ahí en el frente de batalla ayudándonos y ahora pues un poco orientándonos de qué se trata. Ya hay varias preguntas, ¿eh? Yo le quiero volver a agradecer al doctor Arturo, pero ya hasta tienes preguntas concretas, mi querido Arturo. Dice Lorena Corelia que si soy hipertensa controlada no tengo problema y si me llegara a contagiar, así es simplemente su pregunta. Luis Mena dice que es una muy buena conferencia con expertos en salud para saber más acerca del COVID y cómo actuar. Y dice, tal como lo dice el doctor Carlos, lo malo es que no tenemos una vacuna real. Ahorita dice, no debemos salir, debemos seguir las medidas que nos han indicado. Yo le quiero agradecer otra vez al doctor Arturo y le quiero comentar también, a ver, ¿qué personas son las que deben acudir a solicitar atención y la prueba específica del coronavirus? ¿Cuál es el tratamiento indicado para infección que no requiere de tratamiento hospitalario? Y gracias también en lo personal, no solamente por haber aceptado la invitación, sino pues como parte de todos los doctores que están allá en la Ciudad de México al frente de esta batalla tan intensa. Gracias, son unos héroes. Les agradecemos mucho, doctor. No te escuchamos, doctor. Tienes que habilitar tu micrófono. Ahora Perdón, sí. muchas gracias, Benjamín. Yo pienso que la gente está consciente de eso. Ayer en la conferencia de la noche de los representantes de salud, se habló de algo de discriminación preocupante para los médicos. Y eso no se vale, ¿no? O sea, he tenido residentes incluso en el hospital que los Ubers no les hacen la parada o incluso los han bajado de los autos por ir vestidos y por saber que son médicos. Entonces, es un acto de infamia desde mi punto de vista el comportarse así con la gente que está exponiendo la vida, ¿no? Para poder soportar este problema. Pero bueno, eso quedará en conciencia de cada uno de nosotros y bueno, pues cada quien tomará esa decisión. Pero bueno, algo importante aquí, la definición y lo que tú me estás preguntando es que quién es el que tiene que acudir, cómo, ¿no? La definición operacional, que es el diagnóstico clínico de sospecha de estar infectado por coronavirus, ha ido cambiando conforme las fases de la epidemia se han ido evolucionando dentro de México y dentro del mundo, pero evidentemente, así como dijeron las autoridades de salud, nosotros entramos prácticamente mes y medio después de China, un mes después de Europa y un mes casi después de Estados Unidos. Entonces, el avance de la epidemia ha hecho que la definición operacional haya cambiado. ¿Cuál es la definición operacional hoy en día, 4 de abril? Es cualquier persona de cualquier edad que en los últimos 7 días tenga 2 de los siguientes síntomas: tos, fiebre y dolor de cabeza. Los tres. Dos de esos, dos de ellos, 2 de tos, fiebre, cefalea, es decir, tos o fiebre, o tos, cefalea, o fiebre y cefalea, ¿sí? 2 de esos, y uno de los siguientes que voy a mencionar: falta de aire, falta de apetito, dolor articular y muscular, conjuntivitis o inyección conjuntival, dolor de garganta y congestión nasal. Es decir, si cualquiera de nosotros presenta 2 de los primeros 3 síntomas que dije, más uno de los otros 6 o 7 que mencioné, esa persona ya es sospechosa de tener la enfermedad. Ya el tema de que si viajó, de que si tuvo contactos, de que si
Juan de las pistolas, ya no aplica eso. O sea, ya ahorita cualquiera de nosotros puede ser un caso sospechoso si cumplimos con esa definición operacional. Y en ese momento, pues evidentemente hay que acudir a un centro de salud, a un hospital, en donde un médico lo tendrá que revalorar, evaluar, y aquí es una petición personal porque lo hemos visto en los hospitales, es que llega el enfermo diciendo no los síntomas completos, ¿no? O sea, llega, no es que me duele la cabeza, pero también ha tenido fiebre y también ha tenido otras cosas. Y es muy importante llegar y decir, vengo porque tengo síntomas que creo que tengo coronavirus, para que el personal médico se proteja, lo exploren en un lugar aislado, los médicos tomen las precauciones necesarias para poder atender a esta persona y que el personal médico no exponerlo más de lo que ya está expuesto para infectarse, ¿no? Entonces, una vez que se tiene esta sospecha y dependiendo de los flujogramas y protocolos que tenga cada hospital, por ejemplo, nosotros en el Hospital de Cardiología tenemos bien estructurado nuestro flujograma de qué es lo que se tiene que hacer cuando llega un paciente con sospecha de coronavirus. Cada uno de los hospitales tiene que también tener sus lineamientos basados en el original o el principal, que es el que dicta la Secretaría de Salud. Entonces ahí, dependiendo de eso, pues el hospital tendrá que hacer los medios para el envío, toma de muestras, son una serie de cosas, porque no nada más es ir y tomar la muestra para el diagnóstico de certeza, que es el PCR o hacer el PCR del RNA viral, sino además que hay otras cosas. O sea, dentro de los laboratorios que se tienen que sacar, hay laboratorios que nos dicen si un paciente tiene un pronóstico más, un peor pronóstico o no tiene un peor pronóstico. O sea, hay otros datos de laboratorio que nos ayudan a saber si ese paciente va a enfermar más o va a entrar a un estado de salud más grave, y aunque en ese momento no esté tan grave, por medio de esos laboratorios nosotros nos podemos dar cuenta si ese paciente va a empeorar y que todavía clínicamente pues no lo ha manifestado. De tal manera que, bueno, pues evidentemente y tomando en cuenta ya después de estos síntomas que dije, hay grupos vulnerables, ¿no? Y de lo que tú mencionaste. Por supuesto, los hipertensos, los diabéticos, los enfermos cardiovasculares ya conocidos, los pacientes con enfisema pulmonar, los pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con HIV, pacientes con cáncer. Todos ellos pues son grupos vulnerables, son por supuesto los pacientes de mayor edad, pues prácticamente eso es lo que hay que tomar en cuenta. Son muchos factores los que hay que tomar en cuenta para la evaluación de un paciente. Entonces la gente tiene que abrirse con el médico y decirle todo, o sea, no guardarse nada. Si le duele el dedo del pie, pues me duele el dedo del pie, y si me duele, y si veo borroso, pues veo borroso. Es decir, entre más información nos den a la hora del interrogatorio y con la exploración física y más los estudios de gabinete que se tienen que hacer, pues más fácil nosotros podemos pues darle pronósticos y ayudarle a un enfermo. Ahora, con respecto a lo que la pregunta que nos decía tu seguidora de la presión controlada. Mira, evidentemente la hipertensión arterial es un factor de riesgo, es un grupo vulnerable, pero a pesar de que ya ha habido muchas publicaciones diciendo eso, la información que se tiene con respecto a que si es un paciente controlado o no controlado, no lo tenemos. ¿Sí me explico? Es decir, sabemos que el grupo de hipertensos es más vulnerable, pero no sabemos cuántos de esos hipertensos estaban controlados o no controlados.
muchos de esos pacientes se diagnosticaron con hipertensión al momento de tener la enfermedad. Es decir, no sabían que eran hipertensos y cuando llegaron al hospital se dieron que eran hipertensos y entonces esos pacientes se veía que morían, tenían tasas de letalidad más altas. Tampoco sabemos a ciencia cierta de esos pacientes hipertensos qué otras comorbilidades tenía. Es decir, el paciente hipertenso es bien raro encontrar un hipertenso solito. Es hipertenso siempre o la gran mayoría, aparte son diabéticos, aparte son obesos, aparte son sedentarios, aparte fuman, aparte, ¿sí me explico? Entonces, no sabemos realmente la ciencia cierta, el peso de la hipertensión aislada, es decir, el que nada más es hipertenso y ya, ¿no? Sino que casi siempre el hipertenso. Entonces yo le diría a esta persona que es hipertensa, que se siga tomando sus medicamentos, que esté bien controlada y que si tiene otros factores de riesgo, pues también tiene que estar bien controlada el azúcar. Y si fuma, dejar de fumar. Es una excelente oportunidad para los que fuman dejar de fumar. Si somos, ¿no? Bueno, ahorita no podemos hacer ejercicio, pero hay que hacer ejercicio en casa, o sea, no salir a hacer ejercicio, pero hay que tratar de hacer ejercicio en casa, algo de actividad. Sobre todo, comer bien, alimentarse bien, comer carne, pollo, pescado, huevo, muchas proteínas, muchas verduras, frutas, sobre todo frutas ricas en vitamina C, naranja, guayaba, mandarina, limón, o sea, todas las... Entonces, es como un todo, ¿no? Entonces, el hecho y los que no estamos con comorbilidades, pues también hacer lo mismo, ¿no? O sea, evitar cosas que nos puedan afectar, comer bien, quedarte en casa si no es necesario salir y bueno, pues echarle ganas, ¿no? Todos juntos. Pues sí, sí, la verdad es que les agradecemos mucho. A mí me acaba de prácticamente conmocionar un comentario que me hacen aquí en Facebook. Dice Rodolfo Martínez, sí, déjenme decirles que es una infamia, como lo acaba de decir el doctor Arturo. Mi hermano es residente y ningún taxi lo quiso subir, tuvo que caminar a casa. Eso no es correcto. La verdad es que si algo tenemos que hacer es quitarnos el sombrero y agradecerle al personal médico de todo el país lo que está haciendo. No se vale ese tipo de discriminaciones, al contrario, debiésemos verlos y aplaudirles. Así es que yo, por supuesto, que aprovecho en nombre de muchos conocidos, y yo creo que hablo por muchos mexicanos. Gracias, doctores. Ustedes transmítanle a sus colegas nuestra gratitud por estar ahí al pie del cañón y por eso creo que, como dice Rodolfo, los médicos mexicanos están haciendo un gran trabajo, los felicitamos de todo corazón. Y dice, otra duda, ¿cómo debemos actuar si tenemos un caso de sospecha de un familiar? ¿Cómo debemos cuidarnos? ¿Cómo debemos aislarnos? Entonces yo te dejo esta pregunta, Carlos Eduardo, y también, si me lo permites, te diría, ¿cuándo se considera que un paciente presenta enfermedad respiratoria grave ocasionada por este virus? Y en un paciente grave y con patología respiratoria compleja, ¿cuáles son las medidas de soporte para su tratamiento? Y gracias, Carlos, también dile aquí a nuestros amigos del Hospital Civil y de la zona militar, son unos héroes, unas heroínas. Muchas gracias a todo el personal, a las enfermeras. Gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a estar pendientes también para que tengan todos pues, los instrumentos que requieren, ¿no? Porque eso de mandarlos a la guerra sin fusil, pues no se vale. Te escuchamos, Carlos. Gracias, Benjamín. Quisiera hacer 3 comentarios. El primero va en relación a complementar algo que mencionó el doctor Arturo de las medidas de quédate en casa y todo. Creo que es importante también que se hagan una rutina de sueño. Estoy platicando con varios amigos y varias personas que están
aprovechando para ver series y ver películas y todo muy padre y todo muy chido, pero se están desvelando, están durmiendo hasta tarde. Quiero que sepan que entre mejor duerman durante la noche, su sistema autoinmune va a estar mejor y va a responder mejor. ¿Sale? Esa es la primera observación, complemento a todo lo que mencionó el doctor Arturo. La otra observación es en base a lo de la señora con hipertensión. Efectivamente, no se puede saber desde cuándo tiene hipertensión y desde cuándo está inflamada. Todas las personas que tienen alguna patología crónica sufren de una inflamación crónica. Vamos a hablar nada más de las personas que tienen sobrepeso. Imagínate despertar con 10 kilos, con 20 kilos de sobrepeso y te levantas con 20 kilos de sobrepeso, te metes a bañar con 20 kilos de sobrepeso, estás cargando una cubeta de esas de pintura de 19 litros todo el día. Así vas a trabajar, así vas al mercado, así haces todas sus actividades diarias, entonces es muy normal que llegue la noche y las personas con sobrepeso estén cansadas. Entonces, por lo tanto, imagínate hacer eso diario durante 1 año, durante 2 años, durante 3 años, durante los años que tengas sobrepeso. Entonces, es muy normal que esa paciente esté inflamada, esos pacientes con sobrepeso estén inflamados, y cuando llega algo que los inflama más, como una enfermedad, como una neumonía, como alguna situación de estas, reaccionen de una forma más agresiva y se salga de control y no se pueda mediar esa inflamación. Y eso es lo que nos hace daño. Esa respuesta inflamatoria tan severa es lo que nos hace daño, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tenemos la enfermedad y aparte somos diabéticos, somos hipertensos, estamos gorditos, la inflamación se triplica, se cuadriplica y por lo tanto va a haber inflamación no solo en los pulmones, como lo dijo el doctor Arturo, va a estar inflamada las articulaciones, por eso nos duelen las articulaciones, por eso nos duele el tórax, por eso nos duelen todo el cuerpo, la cabeza. Hay problemas a nivel neurológico, como dice el doctor Arturo, en Italia hay varios protocolos postquirúrgico, postmortem. Entonces se les analiza a los cuerpos y se encuentran muchas alteraciones fisiopatológicas que conllevan a que el cuerpo no pueda regular la inflamación y que el desenlace pues sea lo obtenido, ¿no? El fallecimiento de la persona. Entonces hay que mantenerlos en las mejores condiciones posibles, comer. Ahí está. Perdón, Carlos. Hola. Sí, perdón. Mándeme. Como que me pensé que nos habíamos salido, pero adelante. Sí, otra vez estoy en línea, ¿sí? Sí, sí, sí. Perfecto, perdón, como les mencionaba, o sea, si eres hipertenso, si tienes dislipidemia, hay que cuidarse, hay que tomarte tus medicamentos. Si no has ido por tus medicamentos, el IMSS, el ISSSTE están desarrollando formas mediante las cuales puedes mandar por tus medicamentos a algún familiar que sea sano, obviamente con sus protecciones y todo lo demás. La tercera observación sobre esto es sobre la agresión, sí, al personal de salud. El personal de salud, así como ustedes, así como la población está entrando en una especie de neurosis por todo esto, yo llego a mi casa y me visto en el pasillo, me desvisto en el pasillo, me quito la ropa en el pasillo, me pongo ropa nueva para poder entrar a casa, me baño una vez que entro ahí, porque sé que el COVID, sé que esta enfermedad puede estar ya diseminada y pude haber tratado un paciente con hipertensión, con diabetes, que ya está contagiado y que está en una fase sintomática y que ya me contagió, ¿no? Les platico rápidamente, o sea, puede llegar una paciente con una patología en hígado, puede llegar una paciente con una patología quirúrgica, una apendicitis, y lo meten a quirófano y todo, y lo operan y todo muy bien, y todo a todo dar, pero a los 5 o 7 días empieza con fiebre, y era COVID positivo. Entonces todo el personal dentro de quirófano se contamina, todo el personal dentro de los urgenciólogos que la recibieron se contaminó, y todos estamos expuestos a esto, no solamente en el camión, no solamente en el transporte, no solamente en la calle. El COVID puede llegar a tu tienda como alguien que va a comprar una leche. O sea, creo que es muy difícil cuidarse de un enemigo así de invisible y así de increíblemente fuerte, increíblemente potencial. Pero aquí lo que nos conviene a nosotros es cuidarnos entre todos, quedarnos en casa, usar cubreboca, no discriminar al personal de salud. El personal de salud, muchas veces estamos enfrentando esto y no tenemos el equipo para podernos enfrentar a esto, y se los juro que a pesar de eso, nosotros intubamos a los pacientes,
se les da el manejo que se les necesita, se les ofrece lo poco que tenemos. Es más, podemos pensar muchas cosas, podemos decir muchas cosas. En este momento hay muchos desacuerdos de personas que tienen base, que son sindicalizados, que en teoría pueden exigir sus derechos, pero ¿qué hacemos? No podemos marchar, no podemos tomar oficinas, no podemos hacer nada. Y sin embargo, a veces llega el paciente y podemos decir mil cosas. Cuando llega el paciente aquí, no lo vamos a atender, ¿no? Porque no tenemos nuestras máscaras, no tenemos, pero llega el paciente y te digo, Benjamín, lo atendemos. Lo atendemos porque para eso estudiamos, para eso crecimos, tenemos esta vocación de ciertos años. Obviamente tratamos de cuidarnos lo más que se pueda. Créeme que en mi formación y en este momento he visto algunas veces que llegó una paciente y llegó con síntomas COVID, llegó con fiebre, con un poco de dificultad respiratoria, nada, ahorita les voy a mencionar los datos de dificultad respiratoria, nada importante, no llegó desaturando, sí llegó con fiebre, no llegó con alguna otra situación. ¿Qué se le dijo? ¿Sabes qué? No estás inestable, no necesitas estar acá, ve a tu casa y vamos a mandar para que se te tome la muestra, se te haga la prueba y ya veremos si sale positivo o no sale positivo. Si sale positivo, pues entonces hay que vigilarte, hay que hacer todo lo perteneciente a eso. Ya hablaremos un poquito más adelante, creo, de esto. Y si sale negativo, pues adelante, ven para acá y si tenemos que ajustarte el tratamiento, te lo vamos a ajustar, no pasa nada, ¿no? Eso es lo que se le hizo. ¿Qué pasó? Que la persona pues ofendió, creyó que se le hizo feo, creyó que no se le quería atender o no sé qué. Simplemente es que no estamos entendiendo los datos de alarma y los datos de dificultad respiratoria. Y para eso voy, Benjamín. Bueno, hay dos tipos de procesos que se ven en los sistemas respiratorios. Una es insuficiencia respiratoria y otra es dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria es que te cueste trabajo respirar, pero puedes respirar. Insuficiencia respiratoria es que te cuesta trabajo respirar y no puedes respirar. Es decir, tu nivel de oxígeno en la sangre está bajando y tiene unas manifestaciones importantes. ¿Por qué? Porque el nivel de oxígeno no es suficiente para tu corazón, para tu riñón, para tus pulmones, para tu cerebro. Entonces pueden haber muchas alteraciones. En el caso de la dificultad respiratoria, el principal dato de dificultad respiratoria es si respira muy rápido, significa que te está costando trabajo respirar. Es dificultad respiratoria. Polipnea y fiebre, neumonía hasta demostrar lo contrario, ¿sí? Ya sobre eso los médicos podemos hablar de un montón de signos radiológicos, estudios de laboratorio, etc, 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 etc. Antes yo recuerdo que veía la tele, cuando había tele análoga, existía una campaña, decía, si tú ves a tu niño respirando rápido y con fiebre o se le hunden las costillas, llévalo a tu centro de salud, ¿sí? No sé si ustedes lo vieron o ya soy muy viejo para esto, pero efectivamente, si ves que tienes la frecuencia respiratoria no normal, es decir, arriba de 22 de frecuencia respiratoria y sientes que te está faltando el aire y tienes fiebre o has tenido fiebre en los días anteriores, ese es un síntoma para que vayas a tu hospital, ¿sale? Ahora, tienes moquito, tienes tos, ¿no? Te duele un poco la garganta, te duele el cuerpo y tienes fiebre, significa que sí eres un dato sospechoso de COVID. Hay que llamar al número que nos está informando Locatel y va a ir un experto a tomarte la muestra. La muestra es con un hisopo en la nariz, un moquito, y eso se manda a estudiar. Si es positivo, se te informa. Si es negativo, se te informa. Y ya. Y de esa manera aislamos y ya no te subes al camión y vas en el camión viendo cómo maltratan al personal de salud, tosiendo, y tú estás ahí escondidito y tú sí estás contagiando y el personal de salud, que ni culpa tenía, está ahí siendo bañado con cloro o agredido por terceras personas. ¿Sale? Entonces, si tienes estos síntomas, efectivamente hay que llamar al número que nos está ofreciendo el gobierno y tiene que ir un médico experimentado o alguien a tomar la muestra y de acuerdo a eso tomar las medidas. Si no tienes estos síntomas o si no tienes síntomas de respuesta respiratoria, quédate en tu casa. Si tienes síntomas de de dificultad respiratoria, ve a tu hospital, a tu centro de salud más cercano o a tu centro COVID. Entonces, les menciono, datos de dificultad respiratoria, aletón nasal, que se mueva la nariz, así, ¿no? Cuando respiras es tan fuerte, es tan grande la necesidad y la fuerza que haces con tus pulmones que la nariz se colapsa. ¿Qué otra cosa? A nivel de las clavículas, se hunden las clavículas. Entonces, se hunden las clavículas, se marcan las costillas y una respiración abdominal, es decir, que respires más con la pancita y
que veas que el tórax casi no se mueve o se mueve poco. Esos son datos de dificultad respiratoria aunado a la sensación de falta de aire. Entonces sí, hay que ir a tu centro de salud. ¿Quiénes pueden presentarlo? Las personas que tienen COVID en el 10º al 14º día más o menos de la enfermedad es cuando empiezan a presentar esto. Pero no en todos es necesario hospitalizarlo. Hay que hacer una valoración clínica y de acuerdo a eso se determina si se hospitaliza o no. ¿Por qué? Porque si se hospitaliza y saturamos los servicios de salud, no va a haber espacio para tu mamá, para tu papá, para alguien que sí esté grave y que necesite hospitalizarse. A lo mejor tú sientes que te falta el aire, pero el doctor te va a revisar y va a hacer las pruebas necesarias para determinar si necesitas estar hospitalizado y si requiere soporte vital o no vital. ¿Sí? Si requiere soporte vital, es lo que hacemos en terapia intensiva, darte soporte vital. Si no requiere soporte vital, probablemente con unas puntitas de oxígeno o algunas maniobras básicas se puede mejorar tu estado, y si requieres oxígeno y requieres alguna otra situación leve, probablemente te quedes hospitalizado el tiempo que te tengas que quedar hospitalizado. ¿Sale? No es lo mismo estar en un cuarto con 30 personas enfermas de COVID a estar en tu casita siendo tú el único que está ahí enfermo con tu cubrebocas tranquilamente, viendo Netflix, viendo la tele, tomando tu paracetamol, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento no hay un medicamento el cual sea el tratamiento adecuado o exacto o que se hayan hecho pruebas adecuadas para determinar que con eso te vas a curar del COVID. ¿Qué es lo que hay ahorita? Pues lo básico es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, ya hablaremos más adelante qué tipo de medicamento es, pero sí, es uno de los medicamentos que se da, pero tiene sus contrapartes. El maestro Arturo creo que nos puede hacer un poquito más de énfasis en eso. Puede provocar alteraciones cardíacas. La cloroquina se probó, pero ya se demostró que la cloroquina no sirve para nada de esto. Y a veces se da acitromicina, como que hay dos formas de utilizarlo. Puede funcionar como inmunomodulador, uno, y dos, como prevención de algunas infecciones agregadas y de otras neumonías que se compliquen en esta situación. Entre esos son los básicos que contamos en México. Hay otras pruebas, pero todavía no están definidas, como plasmaféresis, como quitarle el plasma a los que ya se recuperaron y ponértelo a ti, como algunos retrovirales, unos antivirales que pueden funcionar, pero todavía están en fase de prueba, no hay nada escrito todavía. En cuanto a las maniobras de ventilación mecánica o lo que manejamos nosotros en terapia intensiva, no está escrito nada, Benjamín. Los chinos dicen una cosa, los italianos dicen otra cosa, los japoneses dicen otra cosa, los americanos nos dicen otra cosa, y todo va a ser de acuerdo a lo que el paciente necesite. Ya hay pruebas, hacemos pruebas en nuestro protocolo de manejos de pacientes de este tipo. Les hacemos algunas pruebas con el ventilador, en el cual vemos cuánto aire necesita el pulmón, de acuerdo al peso, qué tanta presión necesita para meterle a los pulmones, algunas maniobras de voltearlos boca abajo, voltearlos boca arriba, en fin. Hay varias maniobras que apenas se están estudiando y que estamos descubriendo y que estamos planteando su método básico en estos pacientes. Pero créeme que la preocupación entre todos los médicos es estarnos poniendo de acuerdo para que no haya eso de que, yo fui al General de México y me hicieron esto. Yo fui al Ignacio Chávez y me dijeron esto. Yo fui al Hospital Civil de Oaxaca y ahí ni saben, ¿no? O sea, no. Todos estamos de acuerdo. Hay chats, afortunadamente existe esto de Zoom, existe el WhatsApp. Tengo la fortuna de conocer en este momento al doctor Arturo. Ambos tenemos la fortuna de conocer a expertos como el doctor Filiberto, que nos puso en contacto a los tres. En fin, tenemos una red enorme de médicos que estamos preocupados por los pacientes y que estamos constantemente estudiando, retroalimentándonos y aprendiendo de este formidable enemigo. Y que la única forma de derrotarlo es trabajando juntos y a lo mejor no quejándonos, ¿no? Obedeciendo las cosas y las reglas que nos están planteando para nuestro futuro, para estar acá en el futuro. Pues muchas gracias. Hemos estado hablando ya casi una hora, son las 11 de la mañana con 55 minutos, empezamos pasaditas las 11. Hemos estado platicando con el doctor Arturo Carrillo Muñoz, especialista en cardiología y ecocardiografía, adscrito al servicio de urgencias del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social, con el doctor Carlos Eduardo López, especialista en medicina crítica, adscrito al Hospital Civil Aurelio Valdivieso y al de la zona militar. No nos ha podido acompañar Filiberto Villanueva, que es quien me auxilió para poder tener a estos dos prestigiados doctores mexicanos
porque están operando ahorita, pues los doctores son de tiempo completo. Entonces, le mandamos un saludo, seguramente al rato verá Gilberto esta transmisión. Y yo pues quisiera ir cerrando ya la transmisión para que pues cuando los volvamos a invitar a Arturo y a Carlos, no digan que no porque es mucho tiempo. Entonces ya para ir cerrando, con una conclusión de ustedes, pero les preguntaría yo o les pediría que me dieran su visión sobre la situación para las próximas semanas. Y ya nos han dado recomendaciones, pero quizás que insistir en algunas recomendaciones. Visión sobre la situación que podríamos estar viviendo durante las próximas semanas y recomendaciones. Y le doy la palabra al doctor Arturo Carrillo para que pueda cerrar. Muchísimas gracias, doctor, otra vez por tu presencia aquí. Estamos hablando de coronavirus, pero con expertos, con los que sí saben. Y muchas gracias, Benjamín. Qué bueno que de verdad me siento contento de estar contigo, de poder expresar, sobre todo en un foro amplio, de decir las cosas objetivas, ¿no? De decir cosas objetivas basado en documentos, en información científica, no en comunicadores y en expertos hechizos en las redes sociales. Ya hasta se inventaron muertos, que ni era muerto y estaba en otro hospital. Es una irresponsabilidad tremenda de estos tipos de comunicadores que nada más se llenan de mentiras y de cosas que no aportan absolutamente nada. Y aparte se creen expertos de todo y no saben absolutamente nada. La realidad es que nosotros como médicos nos llenamos de información, de documentos científicos, de lo que está saliendo de la Organización Mundial de la Salud, de lo que están saliendo en los journals más prestigiados del mundo, de toda la información científica real, de documentos fuente, de primera mano, para poder dar la información más fehaciente. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo viene la situación? Pues viene fuerte, ¿no? Aquí, como lo ha dicho el subsecretario de Salud, y eso estoy yo totalmente de acuerdo, y es lo que se ha planteado en el mundo, es que la idea no es de que no, por supuesto de que no haya más contagios, pero el problema va a seguir subiendo, es decir, los contagios no se van a disminuir. Aquí la importancia es que hay que retrasar la velocidad del contagio. Y la velocidad del contagio, la única manera de retrasarla es quedándose en casa. No hay más. Como dijo el doctor Carlos, este es un enemigo invisible y la única forma de combatirlo es, como dijo él, con la ayuda de todos, y si no hay necesidad, si no tenemos una actividad esencial, hay que quedarnos en la casa. Y eso va a retrasar y va a aplanar esta famosa pendiente que se tiene exponencial de crecimiento, en la que ya estamos y que hay que tratar de que esta curva sea lo más plana posible para que los servicios de salud no se sobrepoblen, es decir, que la gente que necesite de verdad de un hospital tenga todo el apoyo, todos los recursos, médicos descansados, médicos dispuestos a trabajar, autoridades con todos los materiales listos para poderlos atender. Pero si no nos quedamos en casa, entonces se va a hacer lo que pasó en España, en Francia, en Italia, sobre todo esos dos países. Afortunadamente, y desde mi punto particular de vista, es que en México tomó la decisión de entrar a la fase 2 con 100 y cacho infectados, cosa que hicieron los italianos y los españoles con más de 2,000 infectados. Es decir, las autoridades de salud se están adelantando
se adelantaron a la fase y que aparte de que se adelantaron a la fase, pues nos están permitiendo con la idea de alargar esto. Entonces, ojalá, porque todavía no lo sabemos, y esta estrategia haya resultado de adelantarse a una fase en la que no necesariamente por definición no teníamos que entrar, pero las autoridades dijeron, bueno, hay que entrar, por lo visto en otros países. Y la otra cosa muy importante, que así como dijo el doctor Carlos, es identificar los síntomas, ir, si hay dudas, si no nos sentimos tan mal, hablar a los teléfonos de apoyo de la Secretaría de Salud. Ese apoyo de la Secretaría de Salud efectivamente están yendo incluso a las casas. Si cumple los criterios, van, toman la muestra y se les dice si tiene o no tiene. Pero hay que decir, porque no todos los pacientes son sospechosos, hay que hacer un interrogatorio. Y además de eso, algo muy importante, los tratamientos. Por favor, la hidroxicloroquina, que es el medicamento que ahorita es el que se ha hecho boga, hasta el presidente de Estados Unidos estúpidamente avisó de ese medicamento, es un medicamento peligroso, es un medicamento que puede causar arritmias letales. Wow. Y que es un medicamento que se tiene que dar adentro del hospital. Y además de eso, es un medicamento que no está indicado en enfermedad leve. Y en enfermedad moderada, todavía tiene sus dudas de su aplicación. Y si se le va a dar, el paciente tiene que estar monitorizado del corazón con electrocardiogramas y a darle una monitorización muy importante porque incluso puede haber alteraciones del ritmo cardíaco que no necesariamente son indicaciones para suspenderlo, pero hay otras alteraciones del ritmo cardíaco que sí son indicaciones para suspenderlo. ¿Sí me explico? Sobre todo los que tienen enfermedad moderada son los más importantes, porque los pacientes que tienen enfermedad severa y se le está dando hidroxicloroquina, a veces uno pues está jugando entre la vida y la muerte y dices, mira, si no lo mata la hidroxicloroquina, lo va a matar el bicho. Y el bicho pues está actuando, pues vamos a seguir la hidroxicloroquina y pues ojalá y que no. Es decir, esos medicamentos los tiene que utilizar, porque aparte las dosis del medicamento que están usando son dosis muy altas. No son las dosis que se usan en los pacientes reumatológicos, que esa es otra. O sea, la gente empezó a comprar hidroxicloroquina y es un medicamento que se usa para otras enfermedades. Entonces la gente que está enferma de otra cosa ya se amoló porque no tiene el medicamento, que llegó, se hizo un pánico estúpido que acabó acabándose el medicamento y la gente que sí lo necesita, pues ya no tiene. Entonces, la gente con artritis reumatoide, con lupus eritematoso sistémico, o sea, con otras enfermedades que requieren del medicamento, ya no lo pueden adquirir. Esa es otra cosa que hay que tomar muy en cuenta. Entonces, la cuestión apenas está empezando, viene fuerte, hay que echarle ganas todos, quedarse en casa, no automedicarse, ni siquiera, el paracetamol es lo más leve, pero aunque sea paracetamol, tomen paracetamol, pero paracetamol también tiene sus efectos adversos, pero hablen con un médico, hablen por teléfonos, hablen con un médico para que estén monitorizando esto y quedarse en casa. Cuando menos este mes, y yo no sé si este mes vaya a ser suficiente, pero si todos o la gran mayoría nos quedamos en casa este mes, probablemente el otro mes no, o si necesitamos otro mes, pero ya no van a ser tantos, ¿no? Y bueno, tú, por supuesto que sabes mucho más que nosotros del impacto económico que va a tener esto, pero desde el punto de vista de salud pública, esa es mi opinión y esa es la forma como yo veo la situación que viene en estas próximas semanas. Muchísimas gracias también. Gracias, Carlos, por la invitación. Me encantó compartir esto con ustedes y sobre todo de que pues estos comentarios ojalá tengan un impacto positivo en la gente que te sigue, que te escucha. Muchísimas gracias otra vez, mi querido amigo. ¿Cuál sería entonces, para cerrar ya esta transmisión,
la visión de la situación para las siguientes semanas, en la opinión del doctor Carlos Eduardo, y como lo comentó Arturo, las recomendaciones. Yo creo, Benjamín, que Arturo es la avanzada en esto. Él está allá en la Ciudad de México, está viendo esto a lo mejor 10 días adelantado a lo que estamos viendo en Oaxaca. Aquí en Oaxaca las cosas aparentemente se ven tranquilas. Creo que estamos en una fase de transmisión muy disminuida a como está en la Ciudad de México. Las actividades han parado consistentemente. Creo que si nos seguimos quedando en casa, la transmisión local va a disminuir. Hay que tomar en cuenta que una vez que la Ciudad de México empieza a congestionarse, a que no haya hospitales, a que no haya algunas situaciones, es probable que de allá se vengan para acá. Entonces hay que darse cuenta que es importante quedarse en casa. Si viene algún familiar a pasar acá la contingencia con nosotros o lo que sea, quedarse en casa y responsabilizarse, ¿no? Si vas a dejar entrar a un familiar que viene de la Ciudad de México, que estuvo en contacto con algún paciente que pueda tener COVID o que tenga COVID, significa que si la metes a tu casa, es probable que tú puedas desarrollar COVID. Entonces, si vas a aceptar esa responsabilidad y todo en tu casa, pues adelante, ¿no? Pero no andes saliendo a contaminar a los que no tomaron esa decisión. En fin, es una enfermedad que vamos a tener todos, eventualmente, de alguna u otra manera. Si no la pescamos ahorita, la vamos a tener que manejar cuando nos den la vacuna, que vamos a manejar una forma leve, pero aún así vamos a tener la enfermedad. Es la única forma en la cual vamos a desarrollar inmunidad, teniendo la enfermedad. A lo mejor con la vacuna de una forma leve, pero tenemos que tenerla. Entonces, tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu tío, tu hermano, la edad o que tengan un factor de riesgo, va a enfrentar esto. Aquí lo que importa es retrasar el mayor tiempo posible la forma en la que lo enfrente y que cuando lo enfrente haya servicios de salud disponibles para ayudarlos. A ti, a tu mamá, a tu papá, a tu tío. Entonces, la única forma de ayudarnos a descongestionar y a destapar el hoyo de poquito en poquito es guardándote en casa y siguiendo las recomendaciones que se están dando. El Hospital Militar, el SEDENA, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Salud, no está comprando camas a lo tonto, no está comprando ventilaciones mecánicas a lo tonto, no nos está equipando con material a lo tonto, a pesar de que, bueno, podemos discutir si es en tiempo o es a destiempo, o lo que sea, eso no importa, pero no se están haciendo las compras nada más porque sí. Se están haciendo las compras porque ya se sabe y se maneja la situación que viene. Entonces, hay que estar preparados, hay que tener confianza y, ¿por qué no? Hay que tener fe, también hay que tener fe, hay que creer, ¿sí? Hay que creer, pero hay que creer y hay que tomar acciones. Creer y encerrarse en casa nada más a rezar no nos va a ayudar, pero creer y tomar acción y tomar responsabilidad de lo que hacemos sí nos va a ayudar. Entonces, hay que tomar responsabilidad de lo que hacemos, hay que tener fe, hay que creer en nuestros expertos. Yo creo en el doctor Arturo, creo en mis dirigentes, espero que la gente que me está escuchando crea en mí y en todo el personal de salud que estamos laborando ahí para ustedes, para cuidarlos, para mantenerlos y que no les vamos a negar la atención que necesiten, ¿sí? Entonces, hay que estar tranquilos en ese sentido, no caer en pánico y no hacer cosas que no están recomendadas porque lo leímos o porque lo dijo una vecina o porque lo dijo la comadre o porque un youtuber lo dijo, eso de estarse echando aire caliente en la nariz o beber agua hirviendo, no, nada de eso. Las recomendaciones ya están hechas, duerme bien, descansa bien, come bien, haz un poco de ejercicio, quédate en tu casa y si tienes algún síntoma, llama. ¿Sí? Si no tienes ningún síntoma, no tienes por qué estar alarmando a la demás gente. No creas los tratamientos que hay. Si hay por ahí un tío que es médico, compró hidroxicloroquina y tú tienes un poquito de gripe y te dará eso, hidroxicloroquina, y a lo mejor tú no sabes, pero desde la niñez tienes alguna arritmia o algo ahí, no es lo recomendable, ¿no? ¿Sale? Eso también, igual la combinación con acitromicina, el doctor Arturo no me contradecirá en esto, también tiene sus repercusiones a nivel hemodinámico, entonces hay que tener cuidado con el uso de estos medicamentos en combinaciones y más en las dosis que se necesitan para atender esta enfermedad. Entonces, cuídense. Gracias, diputado, por esta oportunidad, por poder llegar a su público y créanme que si en el futuro se logra dar algún otro tipo de foro o de reunión y me invita, yo estaré ahí disponible para poder apoyar, por lo menos con la voz. Muchas gracias. Estamos en emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor desde el 30 de abril hasta el 30
desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril. Quédate en su casa, en tu casa es la recomendación de las autoridades sanitarias. Se reunió el Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad que tenemos en este país, para tomar estas determinaciones que se toman después de escuchar a los que saben, a los científicos, a los técnicos, a los que, como decía el doctor Arturo Carrillo, bueno, se ponen a leer muchos documentos, ven experiencias en otras naciones y como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, México ha ido tomando las decisiones con, inclusive hasta con mucho tiempo de anticipación. Y bueno, porque hay dudas, porque hay mucha información, yo creo que mucha hasta dolosa, que quisieran que el país le fuera mal, pues entonces consideramos que era muy importante invitar a quien sí sabe del tema, que son quienes hoy han aceptado, y yo les vuelvo a agradecer al doctor Arturo, a Carlos, que hayan aceptado la invitación. Hemos estado transmitiendo pues prácticamente ya más de una hora, pero creo que nos dejaron ustedes con un buen sabor de boca, porque además pues estamos entendiendo ya cuando el experto te dice quédate en tu casa y toma las medidas necesarias, porque pues a veces hay que salir a comprar la comida, pero la higiene es muy importante. Ojalá sí, ojalá en una próxima ocasión nos vuelvan a regalar unos minutos de su valioso tiempo para que podamos volver a platicar estos temas. Les estoy de verdad muy, muy agradecido. Nosotros vamos a seguir transmitiendo muchos otros temas que creo que son de mucho interés. Pues nos estamos reinventando porque como atendemos la recomendación de quédate en tu casa, pues estamos todos los días interactuando con muchos ciudadanos. Así es que gracias a todo el personal médico del país, gracias al personal médico de mi querido estado de Oaxaca, que está al pie del cañón. Cuando veamos a alguien que se identifique por su forma de vestir como parte del personal médico, hay que aplaudirle, hay que agradecerle, hay que pedirle que sigan ahí al pie del cañón, porque pues están ayudando a mucha gente. Y yo creo que lo menos que podemos hacer es agradecerles. Yo lo hago en nombre de quienes nos siguen en esta transmisión en vivo en Facebook. Y bueno, pues yo les agradezco. Vamos a ir cerrando ya esta transmisión. Muchísimas gracias. Gracias, Estamos viendo gracias, Carlos. muy pronto. Gracias, Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Chao. Ya cerré la transmisión en Facebook. Doctores, muchísimas gracias. Salió bien, creo, ¿no? Salió extraordinario, ¿no? Salió extraordinario. La verdad es que, pues yo veo que hay muchos comentarios muy favorables y yo creo que si ustedes tienen tiempo, más adelante, cuando haya la posibilidad de coordinar las agendas, lo podríamos volver a hacer. Sí, claro, feliz. Claro que sí, diputado, con todo gusto. Gracias, doctor. Con todo gusto. Carlos, muchas gracias. Hasta luego, gracias por todo. Gracias. Gracias, Carlos. Que estén bien. Hasta luego.